Buenos días, doctora. Mi nombre es Sandra Delgado Alcaraz, perteneciente a la sección 15 del cuarto grado, turno matutino. A continuación, expondré los 7 temas correspondientes a la materia. Y el primero de ellos corresponde a la prueba testimonial. La prueba testimonial es el medio a través del cual una persona ajena a la litis declara en relación con los hechos que le constan de manera directa. Al respecto, el artículo 488 del Código de Procedimientos Civiles del Estado establece que las personas que tengan conocimiento del hecho o de los hechos que las partes deban de probar están obligados a declarar como testigos si aquellos se lo pidieren. Por otro lado, existe un tratamiento especial para aquellos testigos mayores de 70 años o que tengan alguna enfermedad, puesto que su declaración la rendirán en sus domicilios, lo que significa que el juez deberá de acudir a sus hogares para así pudieran rendir su declaración en presencia de la otra parte si es que asistiere. Por otro lado, cuando se trata sobre las declaraciones de funcionarios públicos, como por ejemplo jueces de primera instancia, magistrados, gobernadores o presidentes municipales, deberán de rendir su declaración por medio de un oficio. Uno de los subtemas de este medio de prueba es sobre el interrogatorio y sus requisitos, que el interrogatorio es una serie de preguntas que van dirigidas a los testigos y que actualmente en nuestro sistema judicial el examen de los testigos no podrá realizarse por medio de un escrito, sino por ello debe de sujetarse a los 4 requisitos siguientes. El primer requisito establece que se debe de establecer de manera verbal y directamente por las partes, lo que significa que deberá de realizarse por medio de palabras y no por escrito. El segundo requisito hace referencia de que deben de tener relación con los hechos controvertidos de la materia, lo que se traduce a las pretensiones contenidas en la demanda como en su respectiva contestación. El tercer requisito hace referencia de que deben de ser siempre conforme a la ley y a la moral, lo que significa que no deben de ser actos que vulneren una norma o las buenas costumbres. Y el cuarto requisito es que deberá de expresarse siempre de forma clara y precisa, procurando que en una sola pregunta no contenga más que solo un hecho. Pues bien, por otro lado, el juez desechará las preguntas y repreguntas que no se hayan ajustado a los requisitos antes mencionados, pero les dará la oportunidad a los interesados de volverlas a presentar, claro, debidamente reformadas. Otro de los subtemas de este medio de prueba es sobre su ofrecimiento y desahogo. Pues bien, el ofrecimiento debe de sujetarse a las siguientes reglas y el primero de ellos es que debe de ofrecerse dentro del término probatorio, es decir, una vez abierta la dilación probatoria. El segundo requisito es que las preguntas que han de hacerse a los testigos deben de tener relación con los hechos controvertidos en el asunto. El tercer requisito es que el oferente de la prueba deberá de ofrecer a sus testigos en el día y la hora que señale el tribunal, o bien pedir que se les cite para la declaración. El cuarto requisito del ofrecimiento es que una vez admitida la prueba testimonial, el juez señalará el día, la hora y el lugar para su desahogo y en consecuencia el oferente deberá de presentar a sus testigos con citación previa a la parte contraria. El quinto requisito habla de que si en dado caso el testigo residiera fuera del lugar del juicio, deberá el oferente de la prueba presentar sus interrogatorios con las respectivas copias a cada una de las partes, quienes dentro del término de 3 días podrán presentar sus respectivas repreguntas. Pues bien, y la última regla es de que, o más bien derecho de que los litigantes pueden presentar hasta 5 testigos por cada artículo de prueba. Ahora bien, sobre su desahogo de este medio de prueba, una vez que toma el protesto al testigo, el juez expresará que la ley castiga con severidad a la falsedad de las declaraciones
apellidos, domicilio, estado civil, así como también cuál es su profesión. Si son empleados de la persona que lo presenta o tienen algún parentesco por consanguinidad o afinidad y dentro de qué grado. Así como también si tienen interés directo o indirecto en el pleito. Si tienen amistad o enemistad íntima con alguna de las partes. Y estos serían los requisitos para llevar a cabo el examen de los interrogatorios. Por otro lado, el juez, antes de que el oferente señale su primera pregunta, deberá de analizarlas conforme las prerrogativas que establece el artículo 488 del Código de Procedimientos Civiles, que establece las siguientes prerrogativas. Y la primera de ellas es de que los testigos serán examinadas separadas y sucesivamente, sin que los unos puedan apreciar las declaraciones de los otros. Y asimismo, el oferente deberá presentar sus testigos y se le asignará el lugar donde ha de permanecer hasta la conclusión de la diligencia. Y en dado caso de que si no fuera suficiente un solo día para el examen de los testigos, la diligencia continuará al día siguiente hábil. La segunda prerrogativa establece este artículo es que deberá de estipularse las respuestas de los testigos en los autos, es decir, que deberá ser de manera clara y precisa. Lo que primeramente se deberá estipular la pregunta y respuesta del testigo y así sucesivamente. El tercer prerrogativa que establece este artículo habla que primeramente el oferente de la prueba deberá realizar sus preguntas y posteriormente la parte contraria con sus respectivas repreguntas. La cuarta prerrogativa establece que en dado caso de que si el testigo no hablare el idioma español, rendirá su declaración por medio de un intérprete quien será designado por el juez. La quinta prerrogativa establece de que el juzgador o el tribunal tiene la más amplia libertad de hacer tanto a las partes como a los testigos las preguntas que considere conveniente para así llegar a la verdad sobre los hechos controvertidos. Y finalmente, la siguiente prerrogativa es que los testigos deberán de dar la razón de su dicho, lo que significa es de que deben de dar a conocer por qué sabe lo que declaró. Pues bien, otro de los subtemas de este medio de prueba es sobre el incidente de tachas, que el incidente de tachas es como un medio de impugnación sobre las declaraciones de los testigos, por lo cual la ley faculta a cada una de las partes de un juicio para que puedan refutar las declaraciones de aquel dentro del término de 3 días siguientes. Y al respecto, el artículo 559 del Código de Procedimientos Civiles del Estado establece que tienen tacha legal los siguientes testigos: el menor de 14 años, excepto en los casos de imprescindible necesidad a juicio, así como también los incapaces, ya que son personas que padecen un deterioro en sus facultades mentales, así como también los ebrios consuetudinarios y los vagos, ya que el alcohol produce alteraciones en las facultades mentales y en las motrices del cuerpo. Así como también hace referencia a el testigo cuando es calificado como falso, ya sea en un documento, en una moneda o en un sello. También hace referencia que un cónyuge a favor de otro, quienes tienen interés directo o indirecto en el pleito, así como también el parentesco por consanguinidad dentro del 4º grado o por afinidad dentro del 2º grado. Así como también establece que tienen tacha legal el juez que juzgó dicho juicio. Y finalmente terminamos con el incidente de tachas este medio de prueba y vamos a proseguir al siguiente tema. Y el siguiente tema es la prueba documental. Pues bien, la prueba documental es un medio de demostración de un hecho o de un acto por medio de un documento, que estas son particularmente recomendadas
recomendables para poder probar, ya que dejan una constancia en aquellas circunstancias que no se le pueden dar a las palabras. Al respecto, la ley prescribe que los documentos auténticos son todos aquellos instrumentos firmados y autorizados por funcionarios públicos quienes tienen derecho de certificar y que debe de llevar el sello o el timbre de la oficina respectiva. Pues bien, la clase de documentos se divide en documentos públicos y documentos privados. Por su parte, los documentos públicos son aquellos cuya formación son autorizadas por la ley y encomendadas a funcionarios públicos quienes están investidos de fe pública o en el ejercicio de sus funciones. Al respecto, el artículo 424 del Código de Procedimientos Civiles del Estado enumera los documentos públicos y existentes. Y el primero de ellos hace referencia a los testimonios de las escrituras públicas con arreglo a derecho, así como también a las escrituras públicas originales. Hace referencia también a los documentos auténticos, que se refiere al libro de actas, estatutos, reglamentos que se encuentren en el archivo público dependientes del gobierno federal, de los particulares de los estados, de los ayuntamientos, de la Ciudad de México y de los territorios. Y en consiguiente, el tercer documento que hace mención este artículo es sobre las certificaciones existentes en los archivos parroquiales, que significaron actos pasados antes del establecimiento del registro civil y que siempre y cuando fueran cotejadas por notario público o con arreglo a derecho. Hace referencia también a los documentos auténticos expedidos por funcionarios públicos que desempeñan sus cargos públicos con referencia al ejercicio de sus funciones. Hace referencia, por otro lado, también a las certificaciones existentes en las actas del Estado Civil que expiden los encargados del registro civil que obren en los documentos, en los libros correspondientes. Las actuaciones judiciales de toda especie, así como también las ordenanzas, estatutos, reglamentos y actas de sociedades y asociaciones, universidades, siempre y cuando sean reconocidas por el gobierno federal y de las copias de que ella se expidiere. Y finalmente hace referencia a las certificaciones expedidas por las bolsas mineras o mercantiles, siempre y cuando se hagan conforme a la ley mercantil, y todos los documentos expedidos por los corredores públicos, pues bien se trata de notarios públicos, pero en materia mercantil. Por otro lado, los documentos privados son todos aquellos que no tienen carácter de públicos y en consecuencia el artículo 447 del Código de Procedimientos Civiles del Estado establece que son documentos privados los vales, los pagarés, el libro de cuentas, cartas y demás escritos firmados y autorizados por los particulares o por su orden, siempre y cuando no sean expedidos por funcionarios públicos ni por notarios públicos. Ahora bien, las diferencias entre estos dos documentos son las siguientes. La primera diferencia es que en los documentos públicos pueden ser consultados por cualquier persona, como por ejemplo cuando solicitas tu CUR y que la puedes descargar directamente del internet, mientras que los documentos privados únicamente pueden ser consultados por las personas que participaron para su elaboración. Una segunda diferencia entre estos dos documentos es que en los documentos privados son acuerdos entre particulares, mientras que en los documentos públicos surtirán sus efectos siempre y cuando sean firmadas y autorizadas por funcionarios públicos. Pues bien, por otro lado, cuando se trata de un documento extranjero y quieran que haga fe en el Estado, deberá de ser legalizado por el ministro cónsul de México, y se entiende por legalizado a que el documento auténtico deberán de ir las firmas y los sellos correspondientes, y en el dado caso de que si el documento extranjero viniera con el idioma extranjero, deberá de
Pues el reconocimiento se refiere a los documentos privados procedentes de la correspondencia, presentados en vía de juicio y por medio de una prueba y no objetados por la parte contraria, serán admitidos y se surtirán sus efectos como si hubieran sido reconocidos expresamente por la parte contraria, aunando de que se puede exigir su reconocimiento expreso si la parte que los presenta así lo pidiere. Por otro lado, únicamente puede reconocer un documento privado las siguientes personas: el que lo firma, el que lo manda a extender y el legítimo representante de ellos. También este medio de prueba nos habla sobre los documentos en poder de terceros, ya que los terceros están obligados a auxiliar al tribunal para que, en dado caso de que si tengan un documento en su poder, estos lo exhiban ante el tribunal, y en caso de que exista una oposición, el juez escuchará las razones sobre las que se fundan. Pues bien, otro de los subtemas a tratar de este medio de prueba es sobre la objeción e impugnación de los documentos, que son dos figuras totalmente diferentes, puesto que la objeción es cuando existe una oposición para la admisión del documento como prueba, es decir, se refiere a la meramente pretensión para que no se admita y se rechace. Por otro lado, la impugnación va encaminada a restarle o nullificarle la fuerza probatoria a un documento ya admitido. Pero es importante mencionar, por otro lado, que la objeción deberá realizarse dentro del término de 3 días de los presentados hasta entonces, siempre y cuando no hubiera sido objetada por la parte contraria. Los presentados con posterioridad pueden hacerlo en igual término. La finalidad es que exista una preclusión del derecho de las partes, es decir, poner un límite de tiempo para que las partes puedan ejercer tal prerrogativa. Al respecto, la Suprema Corte de la Justicia de la Nación ha sostenido que para invalidar la fuerza probatoria de un documento ya admitido es necesario señalar la causa en que se apoya y demostrarlo, porque la simple manifestación de la objeción no es suficiente para restarle o nullificarse la fuerza probatoria de un documento ya admitido. Por otro lado, la impugnación puede hacerse tanto en los documentos públicos como en los documentos privados, y pueden ser de 4 tipos. Y el primero de ellos es cuando existe una presunción de que el documento no le es fiel al documento oficial, original, y fue creado por persona distinta a aquel a quien se le imputa. El segundo tipo de impugnación que puede hacer es sobre de falsedad, que hace referencia cuando el documento es calificado que fue alterado voluntariamente. Sobre su admisión, que hace referencia cuando el documento es admitido pero fue presentado después de tiempo. Y por último, sobre su valor probatorio, que hace referencia cuando el documento no es considerado como un medio idóneo para demostrar los hechos. Pues bien, hecha la impugnación, se le correrá traslado al colitigante para que manifieste lo que a sus intereses convenga, y dicha impugnación se resolverá únicamente en sentencia definitiva. Otro de los subtemas a tratar de este documento es sobre los documentos indubitables, que hace referencia a aquellos documentos cuya existencia no caben a que existan, no son dudables, y en consecuencia pueden ser comparados con otros documentos para demostrar la autenticidad de este, pero para que surta sus efectos deberán de ser plenamente cotejados con los originales. Al respecto, el artículo 447 establece que son documentos indubitables los documentos que reconozcan de común acuerdo por las partes, así como también
también los documentos privados cuya letra o firma hayan sido reconocidos en el juicio por aquel o a quien se le atribuye la dudosa, y así como también el escrito en donde hagan la impugnación, en donde aparezca de que la letra la reconoce como suya. Posteriormente, para finalizar este medio de prueba, hace referencia al valor probatorio. El valor probatorio significa que es una actividad que el juez deberá de realizar conforme dos enfoques. Y el primero tiene como propósito identificar qué autoridad formal tiene el elemento respectivo para la demostración de los hechos en general. Y el segundo enfoque hace referencia de que el juzgador tiene la obligación de analizar todos los hechos debidamente que se hayan comprobado y así poder dictar su fallo. Por otro lado, los documentos públicos hacen prueba plena, aunque se presenten sin citación previa a la parte contraria, salvo el caso o el derecho que tiene aquel de refutarlos como falsos, siempre y cuando pidieran el cotejo de los originales que obren en los legajos o las escrituras privadas o en los archivos públicos. Por otro lado, los documentos expedidos en el extranjero tienen el mismo valor jurídico en el proceso que los otorgados en la República y no sufrirán ningún cambio para su aplicación. Las escrituras privadas con arreglo a la ley del notariado también hacen prueba plena. Por otro lado, todos los documentos que presenten los litigantes, siempre y cuando no hayan sido refutados por la parte contraria. Y por último, el artículo 518 nos establece que también pueden ser considerados como documentos probatorios aquellos que hayan sido de los medios electrónicos, ópticos o por cualquier otro medio tecnológico, pero a estos documentos se les dará un tratamiento especial para que puedan ser admitidos y puedan ser valorados. Con esto terminamos lo que corresponde a la prueba documental e iniciamos al siguiente tema, que es la prueba pericial, que les hablaré un poquito de los antecedentes. La prueba pericial encontramos los antecedentes más remotos en el antiguo Egipto, debido a las diversas inundaciones de las riberas del río Nilo que ocasionaban la intervención de los agrimensores que normaban los criterios de los jueces a la hora de resolver un conflicto sobre las tierras ribereñas, debido a que se habían borrado los señalamientos o linderos debido a las crecientes de aguas. Lo cierto es que hoy la labor del juez durante el procedimiento jurisdiccional y dada la complejidad de la vida moderna, muchas veces se ve enfrentado a pasar por situaciones del todo desconocido por él, ya sea en actividades científicas, económicas, artísticas o industriales. Es por ello que debe de recurrir a un experto en una ciencia o en un arte para que mediante su opinión calificada pueda ayudarle a normar su criterio. Por otro lado, la definición de la prueba pericial. ¿Qué es la prueba pericial? Pues bien, la prueba pericial es el examen que expide un experto en una materia, en un oficio o en un arte, con la finalidad de ilustrar al tribunal a la demostración de un hecho cuya existencia no puede ser demostrada ni apreciada a través de los sentidos, sino que requiere de conocimientos científicos y técnicos. Se trata pues de un medio de convicción que requiere un análisis especial y la forma especial de su demostración. También esta prueba pericial incluye el término perito, lo que significa hábil, experto y que siempre tiene conocimientos especiales, por lo que significa que es aquella persona que auxilia al juzgador a resolver controversias que tengan relación con su experiencia o habilidad. Por otro lado, un dictamen consta de dos elementos y el primero de ellos hace referencia a que se debe de demostrar la verdad a través de una técnica y la aplicación de ella
están obligados a auxiliar al juzgador sobre cuestiones de hecho, más no de derecho. Uno de los siguientes subtemas de esta prueba pericial es sobre su clasificación de la prueba pericial, que se divide en tres, que es judicial, extrajudicial y legal. Por un lado, la judicial es aquella la que emite los tribunales a instancia, ya sea de parte o de oficio, ya que el juez tiene la facultad de ello. El segundo hace referencia a la extrajudicial, que significa que se practica una prueba extrajudicial, aquella que se realiza fuera del juicio por alguno de los interesados, para posteriormente ser presentada y que sea admitida después en él. Y por último, la legal, que hace referencia a que es aquella ordenanza por la cual emite la ley en ciertas circunstancias especiales, como por ejemplo, cuando se necesita hacer una declaración de incapacidad por enajenación mental. El siguiente subtema de este medio de prueba nos habla sobre su ofrecimiento, preparación y desahogo. Y su ofrecimiento debe de sujetarse a las siguientes reglas. El primero de ellos es que debe de ofrecerse dentro del término probatorio, es decir, una vez abierta la delación probatoria, que debe de tener relación con los hechos materia de la controversia, así como también se debe de señalar los puntos sobre el cual debe de versar las cosas a inspeccionar de manera que se requiera de conocimientos científicos y técnicos. Y por último, también se debe de mencionar el nombre, apellidos y domicilios del perito que se proponga. Ahora bien, sobre su preparación, aquí debemos de tomar en cuenta dos aspectos. Y el primero de ellos, si el perito fue nombrado por las partes o si fue designado por el juez en rebeldía. Si fue nombrado por las partes, estos están obligados a presentarlos dentro del término de 24 horas de notificadas los autos para que se puedan admitir y se pueda tomar su protesto. Y en dado caso de que si fueran designados por el juez en rebeldía, el tribunal le notificará de manera personal sobre su designación y el perito deberá de comparecer ante el juez de los autos dentro del término de 3 días para que pueda declarar si sí acepta tal nombramiento. Al respecto, el juez puede hacer un nombramiento para cada uno de los peritos en los siguientes casos. El primero de ellos, si cuando alguno de los litigantes dejara de hacer el nombramiento de un perito de acuerdo con el término que establece el artículo 458, que son 3 días. Si alguna de las partes dejara o no presentara a su perito nombrado de acuerdo con el término que establece el artículo 459, que son 24 horas. Por otra parte, también cuando el designado por alguna de las partes no haya aceptado su designación. También nos dice de que el perito designado cuando no rindiere su dictamen en la diligencia respectiva. Y por último, cuando el perito que haya sido designado y aceptado renunciara después. Es importante señalar de que el perito nombrado por el juez puede ser recusado con expresión de causa, ya que las partes lo podrán hacer dentro del término de 48 horas una vez que hayan sido notificadas las partes sobre su nombramiento. Y tal recusación lo analizará el juez y sea el caso de que lo admita o lo deseche, no procederá recurso alguno. Siguiendo este hilo sobre la recusación, son causas legítimas de recusación las siguientes. La primera de ellas hace referencia a de que los testigos que tengan parentesco por consanguinidad por alguna de las partes, así como también ser inquilino, arrendador o tener amistad íntima con alguna de las partes, si tienen interés directo o indirecto, si tienen una empresa, establecimiento que litigue en contra del recusante. Pues bien, terminamos lo que
tema, que es la inspección judicial. La inspección judicial es el examen que el juez hace en persona, con arreglo a derecho, sobre las cosas que son objeto de la contienda. Se trata pues de un medio de convicción a través de la percepción directa pero momentánea del órgano jurisdiccional sobre las cosas, personas o lugares de los cuales desean inspeccionar el objeto. Y la finalidad de esta inspección judicial es crear una reseña lo más apegado a la realidad. Y finalmente el propósito de la inspección judicial es crearle la plena convicción al juzgador de que existe tal hecho y de que puede ser susceptible de apreciación por medio de los sentidos, ya que si no se puede apreciar por medio de los sentidos, pues estaríamos hablando de una prueba pericial. Por otro lado, la inspección judicial nos habla sobre su ofrecimiento, preparación y desahogo. Pues bien, sobre su ofrecimiento debe de sujetarse a las siguientes reglas, y la primera de ellas, como lo he venido mencionando, es de que debe de ofrecerse dentro del término probatorio, así como también debe tener relación íntima con los hechos controvertidos de la materia, y también se deberá de expresar las razones por las que se estima que con esa probanza quedarán demostrado las ciertas afirmaciones para poder demostrar ese hecho. Posteriormente, la preparación. Una vez los requisitos satisfechos antes mencionados, el juez procede para su preparación, en donde señalará el día, la hora y el lugar para que pueda desahogarse dicha probanza. Y siempre se hará con citación previa de la parte contraria, lo que significa que debemos de atender el artículo 479 del Código de Procedimientos Civiles, que establece que el reconocimiento o la inspección judicial siempre se deberá de hacer con citación previa de la parte contraria, en donde se fijará un día y un lugar y una hora para su desahogo. Por otra parte, para las reglas de seguir para su desahogo son las siguientes. Y las siguientes reglas para su desahogo es de que deberá de desahogarse el día y la hora que para tal efecto se haya señalado, así como también permitir a las partes que hagan las observaciones que consideren convenientes al caso. La tercera regla para su desahogo es de que se debe de hacer el levantamiento del acta, en donde contendrá las firmas de los cuales hayan intervenido, así como también el cuarto requisito sobre su desahogo es que en dichas actas deberán de especificarse con exactitud cuáles fueron las cosas que sucedieron en la diligencia, así como también todas aquellas observaciones que hayan hecho las partes o las declaraciones que hayan hecho los peritos en dado caso de que hayan participado en aquello. En fin, todo lo que el juez considere conveniente para poder llegar a la verdad. Posteriormente nos habla sobre su valor probatorio de la inspección judicial. Y pues bien, la inspección judicial hace prueba plena siempre y cuando sea susceptible de apreciación por medio de los sentidos. Es decir, que no se requieran conocimientos científicos, técnicos o de alguna ciencia. Y finalmente, para terminar, la inspección judicial puede practicarse de dos modos. Es a solicitud de alguna de las partes o de oficio. A solicitud de alguna de las partes, cuando las partes solicitan de que se practique esa inspección judicial, y de oficio es cuando el juez ordena dicha diligencia para poder dictar un fallo ajustada a derecho. Posteriormente, el siguiente tema habla sobre las presunciones. Pues bien, de conformidad
conformidad con el artículo 505 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, establece que el término presunción es aquella de la cual es consecuencia de que ya sea que el juez o la ley deducen de un hecho conocido para conocer otro desconocido. Las presunciones se dividen en dos, que son presunciones legales y presunciones humanas. Las presunciones legales son aquellas por las cuales se encuentran expresamente por la ley, así como también que nace la consecuencia inmediata y directamente de la ley, lo que significa que está preservado por el legislador al momento de su demostración en el juicio sin necesidad de utilizar criterios propios. Un ejemplo de una presunción legal sería que todos tenemos derecho de testificar, de recibir un testamento, mas sin embargo por diversas ocasiones, como por ejemplo que tenemos restringidos nuestros derechos electorales cuando cometamos algún delito, perdemos el derecho de poder recibir una herencia. Ahora bien, la presunción legal es aquel acto sobre el cual el hecho debidamente comprobado se deducen otros lógicamente como consecuencia del juez, y al respecto la doctrina lo ha calificado como una prueba artificial. ¿Por qué? Porque su demostración es a través de las consecuencias de las deducciones lógicas de los hechos, que esos hechos deben de estar íntimamente enlazados, que significa que los unos deben de llevar a los otros para poder llegar a una conclusión pues muy natural. Y por otro lado, un ejemplo de la presunción legal humana es como por ejemplo cuando presentamos una demanda de divorcio, pues obviamente se presume de la existencia de un divorcio, o cuando promovemos un juicio sobre un testamento, sobre una persona que no ha dejado testamento, significa de que el testador falleció y se necesita repartir sus bienes. Muy bien, seguimos con las presunciones. El siguiente subtema de las presunciones es sobre su ofrecimiento y preparación. Su ofrecimiento debe de sujetarse a las siguientes reglas. Casi todas las medios de prueba deben de sujetarse a las dos reglas que tienen de común, que es desahogarse dentro del término probatorio y que deben de tener relación con los hechos contenidos en el juicio, así como también se deberán de estipular las razones por las que se estima que con esa presunción, ya sea legal o humana, quedarán demostrados los hechos. Por otro lado, este medio de comisión, a diferencia de los otros, no necesita preparación. ¿Por qué? Esto en consecuencia de que será analizado por el tribunal, quien se realizará en la etapa procesal oportuna, pues estamos hablando de la sentencia, en donde se hace la valoración de las pruebas. Finalmente, la parte que tenga a su favor una presunción legal únicamente está obligada a demostrar la que aquella se funde, y al respecto el artículo 511 señala sobre el cual no puede esas presunciones legales ser admitidas cuando la ley lo establece, lo prohíbe expresamente, o cuando que esa presunción, sus efectos serían de que pueda anular o negar una acción, salvo el único derecho de que la ley pueda reservar ese derecho. Muy bien, y por consiguiente, es sobre las características de las presunciones, de las cuales son 4. La primera de ellas es que debe de ser grave. ¿Qué significa eso? Que debe de ser digna de ser aceptada por personas de buen criterio. La segunda característica es de que debe de ser precisa, lo que significa que dicha prueba debe de fundarse y demostrar
modificarse y que sea parte, consecuencia o antecedente del hecho que se quiere demostrar. La tercera característica es de que debe de ser concordante, lo que significa que las presunciones no pueden modificarse ni destruirse unas por otras, sino que están enlazadas entre sí y deben de considerarse como consecuencia o antecedentes de ellos. Y finalmente es que deben de estar enlazadas, lo que significa de que deben de tener una relación las presunciones con los hechos que, aunque produzcan indicios totalmente diferentes, tiendan a demostrar de la prueba de que se trate. Después tenemos el siguiente tema, que es sobre los alegatos. Pues bien, los alegatos es el escrito por el cual el abogado expone las razones que sirven como fundamentos para el derecho de su cliente y para impugnar las del adversario. Se trata pues de todas aquellas argumentaciones hechas por cada una de las partes con la finalidad de provocarle al juzgador la plena convicción de que las pruebas presentadas y desahogadas en juicio son verdaderas y que se demuestran a través del proceso. Posteriormente, los alegatos establece el artículo 571 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, que los alegatos se presentarán una vez fenecido el término probatorio o, en su caso, el incidente de tachas, lo que significa que el juez de oficio pondrá a disposición de las partes para que dentro del término común de 3 días produzcan sus alegatos, y transcurrido el término, hayan alegado o no, el juez de oficio citará para sentencia definitiva. Por otro lado, en nuestra práctica judicial, el término alegato por regla general, se desahoga por escrito, pero también la ley da ese derecho de poderlas presentar de forma oral. Otro de los subtemas a destacar sobre este medio de prueba, o más bien los alegatos, es sobre su intrascendencia en el proceso. ¿Qué significa? Pues de que no tienen mucha importancia en el proceso, ya que la etapa de alegatos en el procedimiento civil no tiene como razón de ser o justificación de que las argumentaciones presentadas por medio de los alegatos influirán en la decisión del juez para poder dictar un fallo. El juez puede considerar los alegatos, mas no está obligado a considerarlos. Es por ello que los alegatos no forman parte de la litis, sino que el juez puede emitir su decisión para dictar una sentencia cuando analice y examine que quedaron los hechos debidamente comprobados, o dicho de otro modo, cuando el actor haya probado sus acciones y, en el caso del demandado, sus excepciones y defensas. Y por último, el tema de la sentencia. ¿Qué es la sentencia? Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el término sentencia definitiva es aquella la que resuelve una controversia en lo principal, ya sea estableciendo el derecho de la acción o excepción de la cual haya motivado la litis. Por otro lado, la sentencia debe de cumplir con ciertos requisitos, y el primero de ellos es que se deberá dictar dentro del término de 5 días cuando se trate de una sentencia interlocutoria, y 10 días cuando se trate de una sentencia definitiva. ¿Qué es una sentencia interlocutoria? Pues bien, son aquellas que resuelven cuestiones como accesorias, por su nombre, interlocutorias intermedias, que resuelven cuestiones como incidentes. ¿Pero qué es una sentencia definitiva? Es aquella la que resuelve cuestiones de fondo y definitivamente
pone fin al proceso. El siguiente requisito que debe de cumplir la sentencia es que deben de ser siempre conforme a la ley, y a falta de estas se deberá decidir sobre los principios generales del derecho. El tercer requisito que tiene la sentencia es que siempre deberán de ser claras y precisas, lo que significa que deben de establecerse bien sobre el asunto del cual se haya sido resolvido. Y por último, el requisito es de que las sentencias únicamente se ocuparán exclusivamente de las cosas, personas y objetos sobre el cual haya tratado el juicio. Por otro lado, la sentencia, la siguiente por favor. La siguiente. Existe una clasificación de las sentencias que debido a las diversas autores que existen a través de los años, pues existen infinidad de clasificación, pero atendiendo al procesalista Contreras Vacas, que es el autor más conveniente para nuestro estudio, es que las clasifica desde la siguiente manera. Desde el punto de vista de sus efectos, lo cual ésta se divide en que debe de cuando ésta existe una pena, es decir, de que cuando se le impone a una de las partes que cumpla con una conducta de dar, hacer o no hacer. Por otro lado, también habla sobre las que están constituidas, es decir, aquellas de las cuales se crea o modifica una relación jurídica, como por ejemplo cuando existe las del divorcio. Desde el punto de vista de sus resultados es otra de las clasificaciones de este procesalista, en el cual esta se divide en dos: estimatorias y desestimatorias. Las estimatorias son aquellas las que cuando el actor debidamente sus pretensiones están fundadas, y las desestimatorias es cuando el actor no funda sus pretensiones. Desde el punto de vista en el proceso es la siguiente clasificación, que se divide en sentencia interlocutoria y definitiva. Como lo había mencionado, la interlocutoria son aquellas que resuelven cosas accesorias como un incidente, y las definitivas las que ponen fin a una resolución, a un caso. Desde el punto de vista desde su eficacia, lo que se traduce que estas se dividen en impugnables y la segunda en firmes o inimpugnables. Las impugnables son aquellas susceptibles de ser por un medio de defensa, por lo cual puede sufrir un cambio o una reforma, y las inimpugnables son aquellas por las cuales no cabe un medio de defensa. Por otro lado, el Código de Procedimientos Civiles establece las reglas para poder redactar una sentencia. Esto está previsto en el artículo 579 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, en donde establece que primeramente el juez deberá de expresar la hora y la fecha en que se dicte tal fallo, así como también deberá de expresar los nombres, apellidos y domicilios de los litigantes, de sus mandatarios y de sus abogados directos, así como también el objeto y naturaleza de la sentencia. Un segundo requisito que es para su redacción de las sentencias es que bajo la palabra resultandos, que deberá de concebirse en términos claros y concisos, en párrafos separados y numerados, se deberán de poner todas las pretensiones contenidas en la demanda, en la contestación y todo lo que haya sucedido durante el proceso. Posteriormente, bajo la palabra resultandos, de igual forma se hará de forma separada, numerada y expresando de forma clara y concisa, pero en este caso se expresará los puntos de cada uno del derecho invocado, así como también las razones y las leyes aplicables al caso.
constitutivos, que también se irá en párrafos separados, numerados y de forma clara y precisa, que deberán de contener sobre las costas judiciales, así como también lo condenado.